¿Se han percatado que cada vez dentro de la celebración de la Eucaristía, cuando la iniciamos, siempre empezamos después de la invocación del nombre de Dios, haciendo un acto de penitencia, de reconciliación con Dios? Siempre el sacerdote dice más o menos estas palabras: queridos hermanos, al iniciar nuestra celebración eucarística vamos a reconocer nuestros pecados delante de Dios, vamos a pedir perdón por cada uno de ellos. Eso hace parte de la celebración de la Eucaristía. La idea es poder reconciliarnos con Dios en este momento y pedir perdón por todos esos pecados veniales que permanentemente nosotros cometemos en nuestra vida. Y entonces, en una de esas oraciones, nosotros decimos: confieso que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Ahí metemos todos los pecados, pero la idea es que podamos recordar por lo menos cuáles son esos pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Después decimos: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, poniéndonos la mano en el pecho, reconociendo que los pecados son míos, que yo soy el responsable de ellos. Eso significa por mi culpa, que no es por culpa de otro. Para que no se nos ocurra de pronto tener la tentación de decir: no, es que sí, yo sí pequé, pero es que la culpa no es mía, la culpa es de otra persona. Uno reconoce allí con esa oración su responsabilidad. Pero yo sí quiero que por lo menos llevarlos a la reflexión. Si ustedes en el momento en que dicen eso, ustedes han sido capaces de ponerse a pensar realmente cuáles son puntualmente esos pecados. Porque de pronto podemos convertir la oración en una fórmula y la recitamos como muchas otras oraciones, pero que no tenga ningún impacto. Pues sí, uno la dice porque es la oración que hay que decir y uno dice por mi culpa, pero de ahí no pasa. La pregunta es si reconocemos. Cuando decimos que son pecados de pensamiento, ¿sabemos cuáles son esos pensamientos? ¿Estamos arrepentidos de esos pensamientos? Cuando son de palabras, ¿reconocemos cuáles fueron las palabras dichas que a lo mejor nunca debimos haber dicho? Cuando decimos los pecados de omisión y de obra, las cosas que hicimos que no debimos haber hecho, que son los de obra, las cosas que debimos haber hecho y que no hicimos, que son los de omisión. Si tenemos como todo ese bagaje y todo ese espectro abierto para permanentemente tener conciencia de cuáles son nuestros pecados. Porque es que a veces, cuando uno se confiesa, a veces ni siquiera sabe de qué confesarse. Dice: no, es que yo no sé, o simplemente dice: no, es que yo no tengo pecado. Pero es que resulta que en la oración decimos que sí hay pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Entonces uno después en una confesión no podría decir que no tiene, o tiene o no tiene. ¿Hay responsabilidad o no? Pero también es como mirar más allá de cuáles son las acciones. Si alguna vez nos hemos puesto a pensar en cuáles son las actitudes. Porque miren, no hay pecado que no se engendre como acción si no proviene de una actitud. Lo que engendra la acción es la actitud. ¿Por qué creen ustedes que uno pueda en algún momento ser vulgar en su lenguaje? Es una actitud. ¿Por qué creen ustedes que un árbol puede producir algún día frutos malos? El problema no son los frutos malos, el problema es el árbol. El árbol está enfermo. Entonces el asunto no es siempre qué es lo que hago, porque uno cree que es lo que uno hace. El problema no siempre es lo que uno hace, el problema es lo que lo engendra, que hay dentro de mí, que hace que permanentemente yo cometa siempre los mismos pecados, porque también pasa eso.
Es que a mí me da vergüenza porque yo me confieso siempre de lo mismo. La pregunta es, ¿por qué el árbol de nuestra vida está produciendo siempre los mismos pecados? Si se supone que nos confesamos para no hacerlo, o por lo menos para tener el propósito, hay algo dentro enfermo, es una actitud que no le permite a uno poder cambiar el fruto, y por eso mientras el árbol esté enfermo, los frutos serán siempre malos. Mientras nuestro corazón esté enfermo, nuestras acciones van a ser siempre las mismas. ¿Cuál es el origen, según la Escritura, de todos los males? ¿Cuál es el origen de los pecados? Esa cosa que hizo que los ángeles del cielo cayeran y se convirtieran en espíritus maléficos, en demonios. ¿Sabe usted cómo se llama eso? Se llama orgullo y soberbia. Y yo quiero en este punto insistirles a ustedes una cosa para que por favor la reconsideren, porque ustedes muchas veces cuando hablan y dicen, es que yo soy muy soberbio. Si usted tiene soberbia, su pecado es el pecado del demonio, que es el peor de todos los pecados. Lo que pasa es que ustedes llaman soberbia a la ira. Ira no es soberbia, ira es ira. Soberbia es soberbia, eso es otra cosa totalmente diferente. Que uno tenga ira, bueno, vaya y venga, mira a ver cómo controla su ira, pero que uno tenga soberbia, la soberbia es una actitud, la ira es una acción. Entonces, no se saca la soberbia del corazón si no se reconoce que hay algo que es lo que nos ha quebrantado a nosotros por dentro, que es lo que nos lleva a alejarnos permanentemente de Dios. El pecado que hizo caer a los ángeles y convertirlos en demonio fue el pecado de orgullo y soberbia. ¿Y en qué consiste el orgullo y la soberbia? La autosuficiencia de pensar que nosotros somos suficientes y que nosotros no necesitamos de Dios. Eso es soberbia y orgullo. La pregunta es, cuando usted dice que es soberbia, ¿es eso lo que tiene? Autosuficiencia de creer que no necesita de Dios. La autosuficiencia de creer que usted se construye a sí mismo y que no tiene absolutamente nada que agradecer, que el lugar en el que está es producto simplemente de usted mismo. Eso es orgullo y autosuficiencia. Cuando uno es capaz de decir, yo no le debo nada a nadie, yo no tengo que agradecerle nada a nadie, todo lo he hecho por mí mismo, eso sí es orgullo y eso sí es soberbia, y ese es el pecado más diabólico que existe. Porque todos nosotros tendríamos que reconocer, es una obligación reconocer, que no nos hemos autoconstruido, que hay alguien que nos ayuda a construirnos, que hay una familia, una sociedad, un entorno, unos maestros, unos amigos, Dios mismo. Por eso los pelados, cuando terminan un acto de graduación al que le corresponde las palabras, generalmente dice, quiero dar gracias a mi familia, a mis amigos, a mis maestros, quiero dar gracias a Dios por este logro obtenido. Eso es un reconocimiento. Pero ustedes se imaginan a un pelado de estos que salga allá en nombre de todos sus compañeros a decir sencillamente, no tenemos nada que agradecer a nadie. Lo que logramos, lo logramos por nosotros mismos. Punto. Eso es orgullo y eso es soberbia. Ese es el pecado de los demonios que consideraron que de Dios no necesitaban porque ellos eran lo suficientemente perfectos e inteligentes. Y por eso una cosa que uno tendría que aprender siempre es a levantarse cada mañana con la gratitud de entender y de reconocer todo lo que uno es. Lo que uno es. A veces uno piensa que es lo que uno tiene. Sí, hay que agradecerle por lo que se tiene, pero hay que agradecer primero por lo que se es. ¿Por quién soy yo? Y en esa gratitud para con Dios, uno abre los ojos
los eleva al cielo y dice: gracias, Padre. Por eso, una cosa bonita que los apóstoles tenían cuando empezaron su ministerio público fue el reconocimiento de que nada de lo que ellos hacían era producto de su virtud, sino que era producto de la acción de Dios. Cuando Pedro y Juan levantaron a aquel paralítico del templo, que la gente empezó a alabarlos y los seguía, y Pedro decía: ¿ustedes por qué nos bendicen a nosotros? ¿Acaso creen ustedes que nosotros hemos levantado a este hombre por virtud propia? Nosotros no hemos hecho nada. Esto lo ha hecho Jesucristo el Señor, el que ustedes entregaron en un madero y lo crucificaron, pero que Dios lo resucitó y lo exaltó. Aquí el único nombre alabado y glorificado es el nombre de Cristo. Y Pedro sabe muy bien de dónde viene su autoridad y su poder. Y Pedro sabe que es apóstol por gracia de Dios, porque el que lo constituyó apóstol a él fue Cristo. Y que nadie puede autoproclamarse apóstol. Nadie. Porque eso no existe en la iglesia, eso no existe en la Sagrada Escritura. Nadie se autoproclamó apóstol. Ser apóstol es una vocación que es ejercida por el llamado de otro, y en este caso de Dios y de la iglesia. Y Pablo mismo también nos lo va a decir hoy. La confianza que nosotros tenemos ante Dios por Cristo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, dice: no es porque nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos nada como realización nuestra. No nos atribuimos nada. Todo el que cree que tiene el don de la sanación es un soberbio y es un orgulloso. Esos que dicen: es que yo tengo el don de la sanación, son quienes menos lo tienen. No tienen nada y están hablando como el mismísimo demonio que promete sanación a la gente. El que tiene el don de la sanación no lo dice, es más, ni siquiera lo sabe. Simplemente ora y Dios hace su obra. Cuando uno oye hablar a alguien que proclama supuestamente el nombre de Dios, en su lenguaje uno sabe si se exalta a sí mismo o exalta realmente a Cristo. Y Pablo, cuando habla de su ministerio apostólico, dice: y yo, que soy el último de los apóstoles, elegido directamente por Dios, a quien Cristo el Señor se me apareció a mí como a un aborto. Mejor dicho, ya yo en mí no tenía vida, y fue por pura misericordia y por pura gracia de Dios que yo soy lo que soy. ¿Saben cómo se llama eso? La gratitud y el reconocimiento de que no somos lo que somos por virtud propia, sino que somos lo que somos porque Dios lo ha hecho en nosotros. Y dice: nuestra capacidad viene de Dios, quien nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza. Él fue el que nos capacitó, y nosotros mismos no nos atribuimos nada como realización nuestra. La gloria no es nuestra, la alabanza no es nuestra. Nosotros queremos atribuirnos una gloria que no nos pertenece. Queremos una honra que no sea nuestra. Queremos los aplausos para nosotros. Nosotros somos ladrones de la honra de Dios y de la gloria de Dios. Porque queremos que lo que es de Dios sea nuestro. Y que la gente nos alabe y nos quiera y nos exalte y nos aplauda. Por eso una persona agradecida con Dios y que reconoce quién es, no se deja dar gloria de los hombres, no lo permite. Porque la gloria de los hombres que da a los otros hombres, a los otros seres humanos, es una gloria vana, falsa, fútil. ¿Se han dado cuenta en esto del fútbol, por poner simplemente un ejemplo último?
La gloria que reciben los futbolistas es la cosa más vana y superficial del mundo, porque la glorificación y los aplausos provienen solamente del triunfo. Si no, palo es lo que van a llevar, palo y ofensa. Solo si nos dan triunfos, son la mejor selección del mundo. Si no, son unos miserables. Y eso somos nosotros. Nos damos cuenta que los seres humanos que dan la honra a otros seres humanos, esos mismos la quitan. Por eso tenga mucho cuidado de la gente que le da a usted cepillo, porque el que le da cepillo y el que le lambonea le da palo. Toda la gloria debe pertenecer únicamente al Señor. Y es de un cristiano verdadero levantarse cada mañana reconociendo lo que soy, lo que tengo y lo que hago. Todo pertenece a Dios. Y lo mínimo que mi corazón tiene para con Él es gratitud. Así que mucho cuidado cuando usted diga que es que yo tengo mucha soberbia. Pilas con eso. Que si usted lo que está hablando es que se deja llevar por la rabia, eso es otra cosa distinta. Pero rabia no es soberbia. Si usted tiene soberbia, si lo suyo es soberbia, vea hermano, usted está más cerca del infierno que del cielo. La soberbia es el peor de todos los pecados. Es el pecado que llevó a los demonios donde están. Y por eso de allá no salen. El soberbio y orgulloso es el que dice: yo no tengo que agradecerle nada a nadie. Y uno siempre tendría que preguntarse: ¿es eso verdad? Seguro que no tienes nada que agradecer a nadie. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.